Compañera Laura no va a poder entrar a clase. Me comentó que tenía problemas de internet. Un problema cuando se conecte, que nos diga lo que tenga que decirnos, que lo registre en su próxima asistencia. No tengo problema porque no entre. Ok, gracias. ¿Vale? Cuando vea, que se ponga de acuerdo, que revise la clase y ahí va a estar en YouTube la clase, así que no hay problema. Bien, muchachos, no necesitan avisarme si no pueden entrar a clase, pues adelante, no se preocupen, no hay problema, su asistencia no les causa problema, una inasistencia no les causa problema, muchachos. Vamos a continuar, muchachos, vamos a hacer el día de hoy un ejercicio para complementar lo que vimos en la clase pasada y que estén preparados para el examen del próximo viernes, muchachos. Antes de pasar a eso, díganme si hay alguna duda específica, algo que quieran que revisemos en relación a esto de la suma de vectores por el método de las componentes rectangulares, que es el último tema que vamos a incluir en el examen del próximo viernes. Por eso esta sesión programada para el día de hoy. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, No, maestro. ahorita no. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio adicional por si alguien tiene duda y no quiere expresarlo, que suele ocurrir. Tengan programado por el día de hoy un ejercicio complementario para ver este tema de la suma de vectores unitarios. Voy entonces a compartir, muchachos, mi presentación. Si hubiera alguna duda durante el transcurso, por favor, háganmela saber. De inmediato, por favor, tenemos solamente una hora para poder darle salida a esto. Bueno, ya son solamente 30 y tantos minutos. Bien, muchachos, aquí está mi presentación. Esto ya lo revisamos en las sesiones pasadas. Empezamos a hablar de los vectores, qué eran los vectores, para qué nos servían. Vimos que existen diferentes métodos de suma de vectores. Aquí veo 3 métodos que llamamos gráficos. Ustedes tienen ya la descripción de cómo se utilizan estos métodos gráficos para sumar vectores. Y decíamos que los primeros 2 métodos del triángulo y el paralelogramo son métodos que solamente me sirven para 2 vectores. Si tengo más de 2 vectores, necesito usar un método como el tercero que está del lado derecho, que se llama el método del polígono. Estos son gráficos, estos requieren de hacer trazos a escala y medir ángulos muy precisamente para poder llegar a un resultado. Eso no lo estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es resolver vectores en forma, ¿cómo se llama? En forma analítica. Y para eso, bueno, vimos cómo podíamos representar un vector, una cantidad vectorial, una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido, y por eso necesitamos representarla como un vector. Vimos cómo podíamos representar los vectores dependiendo de la cantidad física que queremos representar y cómo los podemos escribir en esta notación polar. Creo que hasta aquí no hubo ningún problema, avanzamos sin ningún problema para llegar a eso. Después vimos cómo podíamos descomponer un vector cualquiera en sus componentes, es decir, en 2 vectores que están sobre los ejes X y Y que tienen el mismo efecto que el vector mismo, que sumados estos 2 vectores me dan el mismo efecto que este vector que está en azul. Estos 2 rojos que están sobre los ejes tienen el mismo efecto. Entonces, esas son sus componentes. 2 vectores que tienen el mismo efecto y que yo las puedo determinar a partir del mismo vector y del ángulo que forma con respecto al eje X. Y aquí tenemos del lado derecho las ecuaciones que me van a permitir calcular el tamaño de esas componentes. Está en la parte superior. Si multiplicamos la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma con el eje X, entonces encontramos la componente en Y. Y si multiplicamos la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X, entonces obtenemos la componente en X. Y esas 2 componentes tienen el mismo efecto que este mismo vector B. Y también vimos cómo podíamos encontrar el ángulo de ese vector a través de la función tangente. Y bueno, ¿esto para qué? Porque después revisamos un caso práctico, algunos desplazamientos que hice a través del centro histórico de la ciudad y determinamos, muchachos, un desplazamiento resultante, es decir, una suma de estos 3 desplazamientos
eh, en términos llanos, qué tanto debí de haberme desplazado desde el Zócalo directamente hasta la Alameda Central, sin hacer todos estos recorridos, si lo hubiera hecho de manera recta. Eso fue lo que calculamos. Es decir, este es un desplazamiento resultante, una resultante o una suma de estos vectores. Ese es el significado de esta resultante. Es la suma de estos tres vectores. Y entonces, para hacer eso, pues vimos este método que se llama método de las componentes rectangulares. Trazamos los tres vectores en un plano cartesiano, encontramos luego sus componentes y la sumamos, y al final determinamos la magnitud de la resultante y su ángulo con respecto al eje X. Y al final expresamos ese resultado en forma polar, y aquí encontramos que pues, todos esos desplazamientos que yo hice, finalmente los pudiera haber sustituido por un solo desplazamiento de 1050 metros en esa dirección, y hubiera llegado desde el Zócalo hasta la Alameda Central de manera recta, de manera directa. Entonces, bueno, ese fue para ejemplificar esta suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Esta lámina se me olvidó agregarla a la clase anterior, pero esto ya lo hicimos también en este mismo ejercicio. Fue la última parte, esto que está en rojo, para complementar este método de las componentes rectangulares. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio adicional. Antes de pasar al ejercicio adicional, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? No. No, profe. Bien. Me voy rápido porque creo que tenemos poquito tiempo. En caso necesario, muchachos, de no acabamos este ejercicio en los 40 minutos, vamos a reconectarnos, aunque sea unos minutos, 10 minutos adicionales, para no afectarlos con su siguiente clase. Yo también tengo clase en la siguiente hora, pero podemos aprovechar 10 minutos después de esta sesión. Bien, vamos a este ejercicio, muchachos. Vamos a suponer, vamos a contar una truculenta historia, un mito, una leyenda urbana que existe, que los muchachos cuando terminan el curso, pues se van a festejar algunos centros de esparcimiento, y por ejemplo, algunos van a dar, por ejemplo, al Zócalo de la Ciudad de México para variar. Ahí hay lugares donde puedes convivir y esparcirte. Entonces vamos a suponer que después de un cierto rato de estar conviviendo, los compañeros, los amigos están celebrando su fin de curso, y alguien le prestó el coche de su papá y toman la decisión de irse pues, a seguir la fiesta a Cuernavaca. Y entonces pues se van. Si observáramos desde el centro de la ciudad viendo hacia el sur, tal vez podríamos determinar una dirección en la cual nos podemos dirigir hacia Cuernavaca. Voy a suponer que si desde el Zócalo, desde el centro de la Ciudad de México hasta Cuernavaca, me voy a desplazar, por ejemplo, unos 80 kilómetros. A lo mejor es más o menos, no sé, no me acuerdo. Pero voy a suponer que voy a desplazarme 80 kilómetros. En una dirección aproximada, voy a decir que en una dirección aproximada de 60 grados. Y entonces eso es lo que se desplazan estos muchachos desde el centro de la Ciudad de México hasta Cuernavaca. Llegan a Cuernavaca y pues siguen disfrutando de la fiesta. Y bueno, como siguen festejando, pues ya cuando están en Cuernavaca dicen, no, pues ahora qué hacemos, ¿no? Pues vamos a seguirnos, ¿no? Vamos a seguir festejando. Pues de una vez nos lanzamos un acapulcazo, ¿no? Entonces se lanzan hasta Acapulco, y bueno, para recorrer de Cuernavaca hasta Acapulco, no me acuerdo tampoco qué tanto, pero pues podría ser algo así como 300 kilómetros. Que hay que recorrer por la autopista del Sol desde Cuernavaca hasta Acapulco. Y pues en una cierta dirección, vamos a suponer, ustedes díganme más o menos cuál será el ángulo que existe ahí para ese desplazamiento de 300 kilómetros hacia Acapulco. ¿Cuánto le podemos dar? ¿Qué valor? 140. 140, bueno. ¿Alguien dice otra cosa? 130. 130. Ok. 130. ¿Qué les parece si lo partimos a la mitad para hacerlo fácil? Vamos a dejarlo en Va. 135, ¿no? Para Sí. hacer el cálculo. 135. Esto puede ser, efectivamente, cualquiera de los dos valores que me dieron puede ser adecuado, pero nada más para hacer fácil el cálculo, vamos a dejarlo en 135.
Bien, entonces los amigos aquí ya en puntos enfiestados, dicen se van hasta Acapulco y recorren 300 kilómetros en esta dirección, 135 grados. Ya llegando a Acapulco, pues ya se les está acabando la fiesta, se les descompone el carro, y bueno, pues les llaman por ahí, hoy necesitas regresarte rápidamente de inmediato a la Ciudad de México, pero ya el carro ya no funciona, y entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para regresar? Pues ver de qué manera, de manera recta van a regresar directamente a la Ciudad de México más rápidamente. Entonces, pues, resulta que por ahí, en ese grupo también estudia Ricky Ricón. Ricky Ricón pues tiene su helicóptero que les envía a que los rescate de Acapulco y los traiga a la Ciudad de México. Pero necesita Ricky Ricón decirle a su piloto o calcularle más o menos cuánta gasolina va a gastar su helicóptero para poderle echar gasolina a su helicóptero y para poderle pagar a su piloto. Y entonces necesita determinar qué distancia va a recorrer su helicóptero desde la Ciudad de México hasta Acapulco en línea recta, porque el helicóptero no tiene problema con las curvas de la carretera. Y entonces ese es el caso. Necesita determinar qué tanto se tiene que desplazar este helicóptero, es decir, tiene que calcular el desplazamiento resultante de este helicóptero. De qué tamaño debe de ser y en qué dirección va a ser ese desplazamiento. Y esa es la triste historia que vamos a resolver el día de hoy, muchachos. Vamos a encontrar cuánto vale este desplazamiento resultante. Y para eso vamos a usar los vectores y en específico, pues la suma de vectores por componentes rectangulares. Todo lo demás fue contexto para ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a la parte práctica. Si recuerdan el procedimiento de la suma de vectores por componentes rectangulares, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia para sumar estos dos desplazamientos? ¿Alguna idea? Los vamos a nombrar. Los vamos a nombrar muy bien. El primer desplazamiento de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, pues como es el primero, vamos a decir que es el primer desplazamiento, vamos a llamar el desplazamiento 1. ¿Cómo le expresamos ese desplazamiento en forma polar? ¿A qué va a ser igual? 80 kilómetros con una dirección de 60 grados. Bien, gracias, Raúl. 80 kilómetros con una dirección de 60 grados. Perfecto. Con un ángulo, una dirección de 60 grados. En esa dirección se movieron los amigos para llegar a Cuernavaca. Recorrieron 80 kilómetros. Muy bien. Una vez que llegan a Cuernavaca y se dirigieron hacia Acapulco, pues hicieron un segundo desplazamiento, que es este que está dado en azul. Vamos a llamarle un desplazamiento 2. Y este desplazamiento 2, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo lo expresamos en forma polar? 300 300 kilómetros con un kilómetros ángulo de con un 135 ángulo de grados. 135. Gracias, está bien. 300 kilómetros con un ángulo de 135 grados. Y bueno, esos dos desplazamientos en conjunto les permiten a los muchachos llegar a Acapulco. Y bueno, desde la Ciudad de México hasta Acapulco les va a mandar Ricky Ricón su helicóptero para que los rescate y los traiga sanos y salvos a la Ciudad de México de nuevo. Pero entonces necesitamos saber cuánto le tiene que pagar, cuántos kilómetros le va a pagar al piloto del helicóptero y cuánta gasolina le tiene que echar para que llegue y regrese de Acapulco sin ningún problema ese helicóptero. Entonces, pues ese es el problema. Vamos a ver, para eso necesitamos saber de qué tamaño es este desplazamiento y en qué dirección lo va a hacer el helicóptero para poder llegar a eso. Entonces, ya le dimos nombre a los desplazamientos, muchachos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el procedimiento? Díganme, muchachos. Ponerlos en el plano. Ponerlos en el plano. Propiamente trazar el plano y poner los vectores en el plano. Muy bien. Y entonces ya está ahí mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano es un par de ejes cartesianos X y Y, X en la horizontal y en la vertical. Y el punto donde cruzan, pues es el origen, origen de este plano cartesiano. Y de ahí, de ese origen del plano cartesiano, se trazan todos los vectores. Por ejemplo, este desplazamiento 1, lo voy a trazar de ahí, en la dirección aproximada de 60 grados. Aquí no es necesario que lo mida exactamente, pero más o menos aproximadamente, y lo voy a expresar aquí. Este es mi desplazamiento 1 de 80 kilómetros con 60 grados.
un ángulo de 60 grados o en una dirección de 60 grados. Muy bien. Bueno, voy a poner aquí para que no se me olvide que aquí tengo 60 grados. Bien, ¿cuál otro, muchachos? ¿Qué siguen? Pues, el desplazamiento 2, ¿no? Sí, Dale 135, más o menos es a la mitad de estos dos, más o menos. Y así, por ahí estará mi desplazamiento 2. Si se dan cuenta, aquí no es necesario que yo los trace exactamente a la escala, aunque les dé una proporción más o menos adecuada y una dirección cercana a lo que yo quiero ver, será suficiente. Aquí, por ejemplo, este desplazamiento 2 es de 300 kilómetros con una dirección de 135 grados. Ahora, si ya están los dos trazados en el plano, ¿qué sigue, muchachos? Díganme. Oírme con qué seguimos. Después de que ya los tenemos ahí en el plano, ¿qué podemos hacer? Trazar de R. Todavía no llegamos ahí. trazar las líneas que toquen los puntos X y Y, ¿no, maestro? Ajá, vamos a proyectar mis vectores hacia los ejes X y Y para poder visualizar sus componentes o dibujar sus componentes. Entonces trazo de cada fin de cada vector, trazo líneas paralelas a cada eje, de tal manera que corten del eje contrario. Se traza una paralela al eje X que corte el eje Y y trazo una paralela al eje Y que corte el eje X. Y de esa manera voy a poder encontrar y dibujar las componentes de estos vectores. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Alguna idea? Muchachos. Cualquier idea es bueno, no se prejuicien porque esté mal, digan lo que se les ocurra. ¿Qué hacemos después? Muchachos. Colocar los valores en las tablas. Todavía no llegamos ahí, vamos para allá. Ya que llegamos, ya que las trazamos esto, pues esto lo hicimos para algo, y ese algo es precisamente poder dibujar las componentes, identificarlas, visualizarlas, verlas. Esto que acabo de trazar, esta es la componente en X de este vector. Y cuando lo tracé hacia el eje Y, aquí puedo visualizar, ver, dibujar. Debe de ir pegadita a la línea, nada más que como mi pulso no es tan bueno, y además para que se vea lo estoy dibujando así, pero debe de ir realmente sobre la línea. Y aquí está la otra componente de este desplazamiento 1. Muchachos, una vez que las trazo y las visualizo, también tengo que darles nombre. ¿Cómo se llama esta? Por ejemplo, esta que está sobre el eje X. D1X. D1X, porque es componente del vector desplazamiento 1, pero está en el eje X. Muy bien. ¿Cómo le llamo entonces a esta que tengo verde sobre el eje Y? D1Y. De uno Y, güey. Muy bien, gracias. Es la componente en Y del desplazamiento 1. Y son vectores también, son vectores que están en este caso alineados sobre los ejes. Muy bien. Lo mismo hago para el caso de el otro desplazamiento desde Cuernavaca hacia Acapulco. El desplazamiento 2. Entonces trazo su componente aquí sobre el eje X. Aquí hay un desplazamiento en dirección del eje X y hay otro aquí en dirección del eje Y. Y estos son los componentes de este desplazamiento 2 en el eje X y en el eje Y. Y bueno, ya que los trazo, ya que los dibujé, también les doy su nombre. ¿Cómo se llama este que va sobre el eje X? Muchachos, este que va D2X. de 2X, muy bien. De 2X, el componente en X del desplazamiento 2, y este que está acá del lado superior, de 2Y. Muy bien. Y esas son las componentes de estos vectores. Aquí me faltó nombrar aquí que el ángulo que tiene este vector con respecto al eje X es de 135 grados. Bien, ahora sí. Ya los tengo dibujados, ya vislumbré dónde están sus componentes. Ahora sí, ¿qué sigue, muchachos? Díganme. Ahora sí ya los colocamos en la tabla. Los colocamos en la tabla, vamos a encontrar realmente los valores de las componentes de estos vectores. Para eso vamos a hacer una tablita
pues solamente por cuestión de didáctica y de ver un poco de orden, podemos hacer así. A veces ya cuando van ustedes más adelante lo pueden simplificar este proceso, pero pues vamos, no den oportunidad ahora. Y vamos a recordar, muchachos, cómo puedo, si tengo un vector, este es un vector, cómo puedo encontrar su componente en X. ¿Alguien me dice? ¿Alguien se acuerda? Bx es igual a b por el coseno de teta. Bien, a B, la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X. Muy bien. Si quiero calcular la componente en Y de ese vector, ¿a qué es igual? B por el seno de teta. Gracias, Raúl. B por el seno de teta. Entonces ya está ahí de manera general indicado qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, si ese es mi vector B, pero yo tengo un vector que se llama, no se llama B, se llama desplazamiento 1. Mi desplazamiento 1, por ejemplo, tengo que encontrar sus componentes, que ya las puse aquí. Es esta de 1Y y esta de 1X. Por ejemplo, aquí voy a calcular lo que es de 1Y, de 1X, perdón, de 1Y. ¿Cómo calculo de 1X? ¿A qué es igual? 80 por El coseno de 60. Bien, 80 kilómetros. Ya no voy a poner aquí los kilómetros, voy a poner aquí arriba para no llenar de números ahí, de letras. Voy a poner que las unidades que estoy usando aquí son kilómetros, eso me indica que todo lo que estoy manejando son kilómetros. Para no llenar de datos. 80 por el coseno de 60 me dijeron, ¿no? Bien, muchachos. ¿Y alguien me dice cuánto vale el coseno de 60? 0.5. 0.5. Multiplicado por 80 Punto 5. me da 40, ¿no? Sí. 40. Bien, ya encontré la componente en X del desplazamiento 1. Voy a hacer lo mismo, voy a encontrar la componente en Y del desplazamiento 1. Acá va a ser igual a esta. 300 por el seno No, de 135. chécale, es el No es cierto, no es cierto, no es cierto, por el 80. Sí, seno perdón. estamos en el de desplazamiento 1. Ajá, sí. 300, 80, 135, ¿verdad? a ver, chécale, 80, De 60. seno Por de el seno de 60. De acuerdo, recuerden que relacionamos el valor del vector con su ángulo. No hay que mezclar. Aquí estamos hablando con el ángulo de 60, es el vector verde. Entonces, ahora sí díganme, muchachos, el seno de 60. 0.860. ¿Ok? Por 80, ¿cuánto me da? 69.28. 69.28. Muy bien, gracias. 69.28. Este fue el desplazamiento 1. Vamos a hacer lo mismo para el desplazamiento 2. Vamos a calcular su componente en X. Ya no la repito, pero voy a calcular aquí. Bueno, sí lo voy a repetir para que me quede claro. De 2X. ¿Cuánto vale de 2X? ¿A qué es igual? 300 por Ajá. el coseno de 135. Muy bien, 300 por el coseno de 135. Muy bien, eso es lo que vale el desplazamiento 2 en X. ¿Cuánto vale el coseno de 135 grados? Menos 0.7. 0.707. Recuerda que aquí vamos a usar siempre 3 decimales para los números. 0.707 por 300, ¿cuánto me da? Menos 212.1. Menos 212. 212. 13. 132. Sí, 132. Vamos, cuando les decía, cuando hacemos la función, el coseno vamos a dejar 3 decimales. Si vamos a poner resultados, con 2 decimales será suficiente acá. Pero para sacar la función, si es que cortamos el número, aquí vamos a usar los 3. Vamos a dejarlo así, 212.13 menos, recuerden que es menos porque aquí el coseno me dio negativo. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular la componente del desplazamiento 2, pero en Y, ¿a qué va a ser igual eso? 300 por el seno de 135. ¿Cuánto vale el seno de 135? ¿Cuánto vale el seno de 135? 0.707. Igual, punto 707 y multiplicado por 300. 212.13. Da lo mismo, 212.13, nada más que Lo positivo. mismo.
Lo mismo nada más que positivo, porque en este caso el seno de 135 tiene el mismo valor, pero es positivo. Y bueno, pues ya lo hice. Si tuviera un tercer vector o un cuarto, pues aquí seguiría agregando otra línea y otra línea. Si tuviera 5, 6 o 10, pues agregaría tantas líneas como vectores tengo y encontraría sus componentes. En este caso nada más tengo 2, entonces pues ya, ya no hay más que sumar. Entonces lo que voy a hacer es sumar efectivamente estos vectores. Lo que hice, muchachos, fue encontrar vectores, fue esta componente y esta componente, las voy a sumar ahorita directamente. ¿Por qué? Las puedo sumar porque las dos están sobre el eje X. Por eso las puedo sumar directamente. Y entonces voy a encontrar aquí la suma. ¿Cuánto es 40 más menos 212.13? Menos 172.13. Menos 172.13. Bien, y ahora vamos a sumar las componentes del D1Y y del D2Y, que son estas, D1Y y D2Y. Si se dan cuenta, también están las dos en el mismo eje Y, por eso las puedo sumar directamente. Tienen la misma dirección, el mismo sentido. Si estuviera hacia abajo no habría problema, igual que como con X, tendré que considerar más su signo. Pero aquí las puedo sumar directamente. ¿Cuánto es? 69.28 más 212.73. 281.41. 281. Sí. Punto 41. 281.41. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué fue lo que hice, muchachos? Pues aquí lo que hice fue sumar las componentes en X. Voy a llamarle así a este término. Y aquí lo que hice fue sumar las componentes en Y. Vamos a recordar que esto que acabamos de encontrar son precisamente esas sumas. Entonces en X y en Y. Y entonces, ¿qué hago finalmente para poder encontrar este resultante? Pues tengo que ahora sí visualizarla y trazarla. Y la voy a hacer a partir de estos dos resultados que encontré. Si yo pusiera esto en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, lo podemos ver de dos maneras. Vamos a ver si no. Si yo quisiera representar menos 172.13, este signo, como sé que está en el eje X, esto va a ser una línea horizontal. Como es negativo, pues va a ser a la izquierda. Entonces este vector yo lo puedo representar así. El signo negativo me dice que va hacia la izquierda y aquí, pues este valor es la suma de vectores en X y es de menos 172.3. Si ustedes leen por ahí el método de suma de vectores por el método del triángulo, tengo que formar un triángulo con los vectores, entonces puedo trazar mi segunda parte, mi segunda componente en Y, a continuación de esta. Como está en el eje Y y es positiva, pues la puedo dibujar así, hacia arriba. Y aquí tendría yo la suma de vectores en Y. Sería de 281.41. Bueno, son kilómetros, todos son kilómetros, ¿no? Sí, ya debo ponerlos porque ya no estoy en la tabla. Y si quisiera encontrar la resultante de esos dos vectores, muchachos, lo que tendría que hacer es trazar el origen del primero al fin del último, trazar un vector, y ese sería mi vector resultante, o mi vector suma, o la resultante de estos dos vectores. Aquí tendría mi desplazamiento resultante, mi vector desplazamiento resultante. Esta sería su magnitud, vamos a llamarle igual. Y este sería su ángulo con respecto al eje X. Tengo que trazarle y encontrar su ángulo con respecto al eje X. Si le pongo un sistema de referencia en ese punto, aquí voy a tener un ángulo, voy a llamarle phi, con respecto al eje X. Y entonces mi problema ahorita finalmente se resume a que tengo que encontrar este vector resultante, este desplazamiento resultante, y expresarlo en forma polar, recordando que esa forma polar es expresarlo en forma de su magnitud y su dirección en forma de ese ángulo que llamé aquí phi.
La pregunta, muchachos, es ¿cómo determino este desplazamiento resultante a partir de los datos que tengo aquí? El teorema de ¿Qué? Pitágoras. Ajá, hay que sacar la hipotenusa. Sí. Obviamente el teorema de Pitágoras hay que sacar la hipotenusa, entonces veo que si yo lo que quiero es calcular este desplazamiento resultante, la magnitud, o qué tan grande es ese lado de ese triángulo, pues tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Y usando la notación que tiene ahí, tengo que hacer los cuadrados de los catetos. Los catetos es la suma de vectores en Y, perdón, en X, es uno de los catetos. Eso lo voy a elevar al cuadrado. Y le voy a sumar otro cateto, que es la suma de los vectores en Y, también al cuadrado. Bueno, eso nada más es notación. Lo que voy a hacer es pues, realmente ponerle los valores que corresponden. ¿Cuánto vale la suma de vectores en Y? Perdón, en X primero, menos 172.13, ¿no? Sí. 172.13. Eso va al cuadrado. Luego tengo que sumar la suma de vectores en Y, que son 281.41. Y también al cuadrado. Muchachos, ayúdenme con esa operación. ¿Cuánto es esto en total antes de sacar la raíz? 171.12 al cuadrado más 281.41 al cuadrado. Antes de la raíz, ¿cuánto es? Díganme, ¿cuánto es? Poderosas calculadoras, muchachos, ¿cuánto es esto? Son 108.820.325. 108.820.325. Sí. ¿Y la raíz cuadrada? 329.879. Ok. Esta de R entonces es 329, ¿me dijiste? Sí, Punto 879. 879. Vamos a ponerle 300. Vamos a dejarlo en 87, 88 es lo mismo. Son kilómetros. Es lo que estamos operando. Bien, muchachos, entonces ya encontramos este desplazamiento resultante. Nos falta determinar este ángulo. ¿Cómo podremos determinar cuánto vale este ángulo phi, muchachos? Ese que está marcado en verde. Aquí será igual. Es la tangente Utilizando al cotangente. por... Ajá, ¿de qué? ¿Cotangente de qué? Es tangente menos 1 Ajá. por la división de la suma de vectores en X. No, es en Y, no me sé. Ah, no es cierto, la suma de vectores en Y entre la suma de vectores en X. Ajá, muy bien, así. Pero con eso solamente no encontraríamos phi, sino que encontraríamos este. Después lo restamos a 180. Así es. Entonces tendremos que encontrar primero un ángulo, este ángulo teta, por ejemplo, efectivamente como nos dijeron. Muchachos, creo que nos van a agarrar las carreras. Les voy a pedir mejor que nos reconectemos ahorita que termine la sesión. Vamos a ir planteándolo. Pero nos reconectemos aunque sean unos 5 minutos para poder terminar este ejercicio sin carreras. Y si hay alguna duda la revisemos, ¿no? Maestro, yo tengo Sí. una duda con eso. Adelante. ¿Siempre se resta de 180 o también se puede sumar? No, ahorita vamos a ver, vamos a aprovechar estos minutitos para ver ahí un detallito precisamente al respecto. ¿Sale? Bueno, vamos planteándolo ahorita y ahorita vemos ese detalle que nos preguntaba Rodrigo, pero supongo que sí. Vamos a calcular entonces este ángulo teta, muchachos. Efectivamente, como nos dijeron, por medio de la tangente inversa o la tangente de la menos 1, de la coca, recuérdense el cateto puesto entre el cateto adyacente, pero su valor absoluto. Entonces, es la suma de vectores en Y, como bien nos decía Raúl, entre la suma de vectores en X. Y esa es en fórmula, vamos a ponerle sus valores ahora. Se va a acabar la sesión, muchachos, vamos a reconectarnos, se va a acabar la sesión, nos reconectamos y terminamos este problema y vemos el detalle que nos decía el compañero.
Los espero por